Somos estudiantes de la Universidad del Bosque, somos de Ingeniería de Sistemas Grupo Noche y estamos en el curso de Complejidad Algorítmica. Los integrantes de este grupo son Miguel Ángel Contreras García, Germán Francisco Zorro, Lina Joana Ávila y yo, Diego Vargas. y a continuación en este video vamos a hablarles de cómo funcionan y qué son los algoritmos de ordenamiento. Métodos de ordenamiento. Burbuja. La ordenación de burbuja es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Este algoritmo obtiene su nombre de la forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran pequeñas burbujas. También es conocido como el método de intercambio directo. El tiempo de ejecución de un algoritmo de ordenamiento burbuja es de orden O(n a la 2). Algoritmo de ordenamiento por selección. Consiste en encontrar el menor de todos los elementos del arreglo o vector, intercambiarlo con el que está en la primera posición, luego el segundo más pequeño y así sucesivamente hasta ordenarlo todo. El tiempo de ejecución de un algoritmo por selección es de orden O(n a la 2). Este algoritmo mejora ligeramente el algoritmo de la burbuja. En el caso de tener que ordenar un vector de enteros, esta mejora no es muy sustancial, pero cuando hay que ordenar un vector de estructuras más complejas, la operación de intercambiar los elementos sería más costosa en este caso. Su funcionamiento se puede definir de forma general como intercambiar el mínimo con el elemento de la posición i, o buscar el mínimo elemento entre la posición i y el final de la lista. Ordenamiento por inserción. El método de ordenamiento por inserción directa consiste en recorrer todo el array comenzando desde el segundo elemento hasta el final. Para cada elemento se trata de colocarlo en el lugar correcto entre todos los elementos anteriores a él, o sea, entre los elementos a su izquierda en el array. En el peor de los casos, el tiempo de ejecución en O(n²). En el mejor de los casos, cuando el array ya estaba ordenado, el tiempo de ejecución de este método de ordenamiento es O(n). El peor caso del método de inserción directa es igual que los métodos de burbuja y selección, pero el mejor caso podemos tener ahorros en tiempo de ejecución. Método de ordenamiento quicksort. El ordenamiento por partición se puede definir en una forma más conveniente como un procedimiento recursivo. Tiene aparentemente la propiedad de trabajar mejor para elementos de entrada desordenados completamente que para elementos semiordenados. Esta situación es precisamente la opuesta al ordenamiento de burbuja. Este tipo de algoritmo se basa en la técnica divide y vencerás, o sea, es más rápido y fácil ordenar dos arreglos o listas de datos pequeños que un arreglo o lista grande. Normalmente, al inicio de la ordenación se escoge un elemento aproximadamente en la mitad del arreglo. Así, al empezar a ordenar, se debe llegar a que el arreglo esté ordenado respecto al punto de división o la mitad del arreglo. Se podrá garantizar que los elementos a la izquierda de la mitad son los menores y los elementos a la derecha son los mayores. Los siguientes pasos son llamados recursivos, con el propósito de efectuar la ordenación por partición al arreglo izquierdo y al arreglo derecho, que se obtienen en la primera fase. El tamaño de esos arreglos en promedio se reduce a la mitad. Así se continúa hasta que el tamaño de los arreglos a ordenar es 1, es decir, todos los elementos ya están ordenados. En promedio, para todos los elementos de entrada de tamaño n, el método hace O(n logaritmo de n comparaciones, el cual es relativamente eficiente. El método de ordenamiento heap-sort es un algoritmo de ordenación que está basado en comparaciones de elementos que utiliza un montículo para ordenarlos. También podemos decir que es un algoritmo de ordenación no recursivo, no estable y con complejidad computacional, que consiste en almacenar todos los elementos del vector a ordenar en un montículo y luego extraer el nodo que queda como raíz de formas sucesivas, iteraciones, obteniendo el conjunto ordenado basado en un funcionamiento para una propiedad de montículos, por la cual la cima siempre
contendrá el mayor o menor elemento del montículo. Primero se crea una lista con el array. El archivo igual open es para cargar el archivo por medio del jfile_choose. El for nos funciona en este algoritmo para leer el archivo línea por línea. Lista.append nos funciona para que la línea leída sea agregada al arreglo lista. Pero para hacer eso tenemos que cerrar el archivo con .close. Elemento igual lista es la variable a la que se le asigna la lista y número igual elementos trae el número de elementos. Cuando aquí vemos en el algoritmo while es una condición donde si i es menor al número de elementos, entonces j va a ser igual a i. Y si j es menor que el número de elementos, y el if hace que si la lista i es mayor que la lista j, la variable temp va a ser igual a los elementos de i y los elementos de j. Elementos j igual temp serán igual a la variable temp. Se realiza el incremento en j si cumple el if y en i si cumple el siguiente while. La variable de tiempo de ejecución, que sería igual a la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial, será tiempo ejecución es igual a tiempo final menos tiempo inicial. En el algoritmo de ordenamiento por selección encontramos el método que nos retorna y tiene como parámetro un arreglo de tipo entero. Luego tomamos el for, o sea, hacemos el número menor, que en este caso sería el pivote, como el primero de los elementos que quedan por ordenar y guardamos esa posición. Ya en el segundo for buscamos en el resto del arreglo algún elemento que sea menor al actual y que lo vaya recorriendo. Y así en el if, si hay alguno menor, intercambia la posición. Ordenamiento por inserción. Dentro del ordenamiento por inserción creamos un for con una variable i que va desde la primera posición hasta la penúltima posición de la lista. Si el elemento de la posición i más 1 está desordenado respecto a la posición i, reubicarlo dentro del segmento i de 0 hasta i. Luego retornamos la lista p, que es igual a b, el valor a reubicar. Recorre el segmento de 0 hasta p-1 de derecha a izquierda hasta encontrar la posición j, tal que lista j-1 es menor o igual a b, menor que lista j. Dentro del while, desplaza los elementos hacia la derecha, dejando lugar para insertar el elemento b donde corresponda. Se mueve un lugar a la izquierda, ubica el valor b en su nueva posición y retornamos la lista j. Para el algoritmo de quicksort, pues tenemos un elemento como pivote. Después realizamos como i en la búsqueda izquierda-derecha y como j de derecha-izquierda. Después sigue el while, donde mientras no se crucen las búsquedas, va buscando un elemento mayor que el pivote y luego busca un elemento menor que el pivote. Si estos dos no se han cruzado, hace un intercambio. Al final se coloca el pivote en lugar, de forma que tendremos los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Se ordena el subarray izquierdo y se ordena el subarray derecho. Luego se realiza ese algoritmo de forma recursiva hasta que queda la lista ordenada. A continuación vamos a hablar del pseudocódigo que especifica el funcionamiento por heap sort. Este algoritmo toma como parámetro la lista que se desea ordenar. Lo que hace este algoritmo es ordenar la lista separando sus valores y elementos por medio de un heap. Lo que es un heap es un árbol binario de altura mínima en la cual los nodos del nivel más bajo están más a la izquierda. Lo primero que hacemos es aplicarle a la lista una heapificación. Lo que esto significa es que estamos hablando de una función que toma la lista a ordenar y define su tamaño en una variable estática. Esto debido a que se necesita que este valor sobreviva durante todo el proceso de ejecución. Luego se recorre la mitad de la lista y por cada elemento que se va recorriendo aplicamos la función mayor montículo. La función mayor montículo lo que hace es recibir como parámetro la lista y el tamaño medio de la lista
y lo que hace este proceso es que va separando por valor y posición los elementos de la lista en el montículo. Una vez logrado esto, lo que se hace es que se va extrayendo el nodo raíz del montículo en iteraciones repetitivas, lo cual va obteniendo así el conjunto ordenado. En las máquinas se pudo evidenciar que la gran mayoría de algoritmos desde la entrada 1 a 3 corre sin ningún problema, pero desde la entrada 4, 7 y 8 o las máquinas son más demoradas o nos arroja error. Es por eso que en las gráficas se pone un 0. Cada máquina tiene un tiempo distinto, ya que empieza a jugar los componentes de cada computador. Conclusiones. Con este taller pudimos realizar varios programas, los cuales, dependiendo del tipo de ordenamiento que usemos, hacen que nuestro programa se ejecute de una manera más rápida y que consuman menos tiempos de ejecución. Antes de que realizáramos los programas indicados por el taller, tenemos que buscar la mejor forma de armar un algoritmo donde usemos la recursividad. Este taller nos ayuda a que tenemos que buscar siempre la menor cantidad de espacio en memoria y el menor tiempo que lleve al ejecutarse cada programa. Se resalta en este taller que en los resultados obtenidos, algunas entradas en los diferentes tipos de algoritmos de ordenamiento no convergían bien sea por el tamaño o por la máquina. Del Ingeniería de Sistemas de Noche y del curso de Complejidad Algorítmica. Los hijueputas.